Hola, querida familia Vive, qué bueno poder tener la posibilidad de compartir con vosotros la palabra de Dios para esta noche. Qué bueno que Dios siempre está dispuesto a hablarnos y nosotros también estamos dispuestos en este día a escuchar su voz. Queremos oír al Señor y por eso les invito a poder abrir la Biblia en Oseas. Vamos a buscar Oseas capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer un solo versículo, pero un versículo que tiene mucho para poder compartir, para vivir también. Dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Esta es una palabra que el Señor dio a su pueblo a través del profeta Oseas. Y es una palabra que nos anima muchísimo porque habla algo que está en el corazón de Dios. Un sentir del corazón de Dios es atraernos a Él. Dice que Él nos traerá al desierto, nos llevará al desierto, a un lugar de reposo, a un lugar tranquilo, a un lugar donde estemos con Él y nos hablará al corazón. Y qué lindo, ¿no? Que Dios sabe hablar al corazón. Y dice que nos hablará no con riña, no con enfado, sino con ternura, ¿no? Otras versiones dicen que Él hablará con ternura a nuestros corazones. Y de esto se habló el domingo. Yo recuerdo al pastor cuando dijo el domingo que el Señor quería traernos a sí mismo, que el Señor es la fuente, Jesús es la fuente y lo que está esperando es que le busquemos, ¿no? Y que al buscarlo lo vamos a encontrar y aun cuando no lo estemos buscando, Él se nos quiere manifestar, Él se quiere aparecer. Y hoy busqué el significado de esta palabra traer. Y dice que atraer es acercar y retener un cuerpo a otro. Es como cuando un imán es atraído por el hierro, ¿no? Es algo muy rápido, muy así instantáneo, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer Dios, atraernos como un imán al hierro, ¿no? Que nosotros podemos estar apegados a Él, como decía el salmista David. Y para hablar más sobre este tema, me gustaría que compartamos una historia, que hoy viajemos en el tiempo, hace 2000 años atrás, y recordemos una historia que todos conocemos, que está en San Juan, capítulo 21. Vamos a buscarlo, San Juan 21. Justamente en esta Semana Santa nos viene muy bien recordar este pasaje porque nos habla de cuando Jesús se apareció resucitado a sus discípulos, la tercera vez que se manifestó a sus discípulos. Y voy a contarles un poquito esta historia. Tú la puedes tener ahí abierta y seguirla en la Biblia, pero yo te la voy a contar, yo te la voy a relatar. Dice que ese tiempo era un tiempo tremendo, ¿no? Habían ocurrido en esos días acontecimientos impresionantes. Antes que Jesús resucitara, murió en la cruz, como tú sabes, había muerto, los discípulos habían visto a Jesús en la cruz, estaban tristes porque Pedro, por ejemplo, le había negado, otros le habían abandonado y además los judíos estaban acechando a los cristianos, así que ellos estaban ahí encerrados, dice la palabra de Dios, en una casa con miedo, con temores y la verdad que no la estaban pasando muy bien esos días después de la muerte de Jesús. Pero la historia cambió, la cosa cambió cuando personas, mujeres, discípulos, empezaron a contarle a los demás discípulos que Jesús había resucitado, que lo habían visto resucitado, que había vuelto a vivir, ¿no? Y ellos todavía estaban ahí pensando en lo que estaban oyendo, asombrados, cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que se les aparece, ¿no? Y se aparece mientras ellos estaban encerrados y la puerta estaba cerrada. Dice que Jesús viene frente a ellos y le dice, pasa a vosotros, y le dice, mirad mis manos, tocad mi costado, yo soy, y allí ellos ven a Jesús, un Jesús lleno de gloria, ¿no? Con un cuerpo nuevo, glorificado, y bueno, y estaban con todos esos acontecimientos, viviendo todos esos acontecimientos, cuando en esos días Pedro, según nos cuenta San Juan 21, dice que decía algo, dice, voy a ir a pescar. Recuerda que Pedro sabía pescar, era un pescador de oficio y bueno, y otros también discípulos eran pescadores, así que no solamente fue Pedro, sino que los demás
se apuntaron y dijeron, bueno, nosotros también, Pedro, queremos ir contigo a pescar. Así que cogieron sus redes, cogieron la barca y se fueron hacia el mar a pescar. Dice que se metieron allí en el mar y estuvieron toda la noche pescando. Si tú lo lees, dice que toda la noche estuvieron ahí pescando, tratando de pescar, realmente no pescando, tratando de pescar, echando la red. Y dice que pasó la noche y no habían pescado absolutamente nada. De pronto oyen una voz, en medio así cuando está amaneciendo, de la oscuridad, del sol que está saliendo, dice que oyen una voz a lo lejos, ¿no? Que les dice desde la orilla, en la playa, alguien que les habla, un hombre, que les dice, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos de lejos también respondieron, no. Y entonces este hombre les dice, echad las redes a la derecha y hallaréis. Entonces ellos, obedeciendo a esa palabra, van, echan las redes y cuando levantan las redes estaban abarrotadas de peces y había cientos de peces y ellos tenían que hacer fuerza para coger esa pesca milagrosa y entonces ahí Pedro se da cuenta, le suena, le recuerda algo, este evento que le estaba sucediendo ahora, el día de su conversión, y dice, bueno, esto no es casualidad, es el Señor. Y dice que cuando grita y se da cuenta que Él es el Señor, dice que va y se tira al agua, ¿no? Y nada, dice que 90 metros más o menos estuvo ahí Pedro nadando hasta llegar a donde estaba Jesús. Los otros discípulos dicen que con la barca, subiendo toda esa red llena de peces, llegan también a la orilla y se encuentran con Jesús. Y lo más maravilloso es que cuando se encuentran con Jesús, dice que ven a Jesús allí en la playa. Tú imagínate ese momento, dice que estaba Jesús armando una barbacoa allí para que ellos desayunen. Dice que había puesto las brasas, había fuego, había un pez arriba de las brasas, tenía pan, lo tenía todo preparado, todo dispuesto para desayunar con ellos. Entonces ellos viendo esto y ya viendo que era Jesús, pero no animándose a hablar mucho con él, ni descubrirlo, ni nada, estaban ahí como atónitos y entonces Jesús les sigue hablando y les dice, bueno, mire, ¿tienen pescado también ustedes? ¿Tienen peces ustedes? Les pide los peces y dice que allí les empieza a dar de comer, parte el pan y comen juntos. Qué bonito, ¿no? Qué tremendo que el Jesús que ellos habían conocido durante 3 años, habían compartido con él vida, una vez muerto y resucitado, vuelve a ellos. Vuelve a ellos para amarles, vuelve a ellos para servirles, vuelve a ellos para mostrarles que lo más importante para Jesús eran sus vidas. Y de esto va la palabra de hoy. ¿Qué es lo más importante realmente? Se llama así la palabra de hoy, lo más importante. Y estamos hablando de este tema, de que Jesús nos atrae a Él. Y hoy podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo hace Jesús para atraernos a sí mismo? ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo Jesús es capaz de llamar nuestra atención para que nosotros podamos ir como un imán corriendo hacia Jesús? Bueno, hay 4 acciones que nos muestra aquí esta historia que hizo Jesús con ellos, que nos revelan cómo hace Jesús para atraernos a Él. La primera acción es que lo primero que hace Jesús es hablarnos al corazón. Y como te dije, hay versiones que amplían esta verdad y dicen que Él nos habla con ternura. Lo primero que les dijo es, hijitos. Después le dijo, ¿tenéis algo de comer? Echad la red a la derecha y hallaréis. Traed los peces que acabáis de pescar. Venid, comed. Todas estas fueron las palabras que Jesús les dijo en ese San Juan 21. Parecen pocas, ¿verdad? Pero eran las palabras suficientes que ellos necesitaban. En esas palabras Jesús les enseñó mucho. Por ejemplo, les enseñó
a pensar y a creer en quiénes eran ellos, llamándoles hijitos. No se olviden ustedes, no son cualquiera, son mis hijos. Y no solamente mis hijos, son mis hijos queridos, son mis hijitos a los cuales yo amo. Después cuando les dijo, ¿tenéis algo de comer? Les está diciendo, miren, solos es muy difícil llevar la vida adelante. Necesitan a alguien que les ayude. Con esa simple pregunta les estaba enseñando una gran verdad. Cuando le dice echar la red a la derecha, le está dando dirección. Qué bueno que Dios nos habla al corazón, Jesús nos habla al corazón cuando nos encontramos con Él y nos da dirección. Y lo que Jesús nos dice funciona, porque cuando ellos obedecieron lo que Jesús les dijo, pescaron de verdad. Cuando Jesús les dijo, traen los peces que tenéis, vamos a compartirlos. Jesús les enseñó a dar de lo que tenían en la mano. Cuando les dijo, venid, comed, Jesús con sus palabras les estaba invitando a cenar juntos. En este momento no era cena, era desayuno. A compartir juntos un tiempo de amistad, de intimidad. Por algo entendemos palabras que dijeron los discípulos, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y cuando los discípulos camino a Maús dijeron, no ardía el corazón en nosotros cuando Él nos hablaba por el camino y nos hablaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón. La palabra de Dios es algo tan maravilloso, y cuando Jesús nos susurra al oído, cuando Jesús nos habla palabras, sus palabras son espíritu y son vida, y sobre todo cuando Jesús habla al corazón. Recuerda que la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios es algo poderoso, es capaz de convertir el alma, es capaz de consolar al triste. Así que el Señor lo que quiere en este tiempo es atraernos a sí mismo. ¿Para qué? Para hablarnos, para hablarnos. Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Oye su voz. Ahora estamos quietos, ahora estamos en el desierto. Vamos a ir a la voz de Dios, Él hablará a nuestro corazón. Segunda acción de Jesús que nos muestra esta historia. ¿Cómo atrae su atención? Haciendo un milagro. Haciendo un milagro. Toda la noche habían estado pescando y no habían pescado absolutamente nada. Pero qué cosa, que viene Jesús y Jesús lanza una palabra, y con la simple palabra de Dios lo imposible se hace posible. Lo que no estaba, ahora está. Así es el Señor cuando aparece a nuestras vidas. Así es el Señor cuando viene a nuestro encuentro. Lo que no ocurrió, ocurre. Porque Dios es así, porque Dios es poderoso. No solamente poderoso, es todopoderoso. Él es grande, Él es fuerte, Él es omnipotente. Él no tiene límites. Así que el Señor quiere mostrarse en nuestras vidas haciendo prodigios, milagros, señales, maravillas. Y Él quiere atraernos a Él con sus obras, mostrándonos su poder. Esa es la segunda acción. La tercera, ¿cuál es? Que vemos en esta palabra de San Juan 21. Repasamos un poquito primero, ¿sí? ¿Cómo hace Jesús para atraernos a Él? Esta es la pregunta que estamos respondiendo. Primero dijimos, hablándonos al corazón. Segunda acción de Jesús, mostrándonos sus milagros, haciéndonos ver sus milagros. Tercera acción de Jesús, dándonos un amor incomprensible. Y esta parte es mi preferida, me encanta esta parte, cuando Jesús prepara esa comida para ellos. Tú fíjate que ellos habían experimentado tantas cosas con Jesús, habían caminado junto a Jesús, habían dormido junto a Jesús, habían visitado gente junto a Jesús, habían estado en enseñanzas de días enteros con Jesús, pero en los últimos días ellos habían visto cómo este Jesús, que era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y había habitado entre ellos, les lavó los pies. Siendo el Señor, siendo el Maestro, en esos últimos días para despedirse, les sirve y les da ejemplo de lo que es ser un siervo. No solamente le lava los pies, sino que ora por ellos, intercede por ellos para que no se pierdan y para que Dios los use en el futuro. Y no solamente ora por ellos, sino que muere en la cruz. Ellos vieron a Jesús como murió
en la cruz por todos los hombres, cómo cargó el pecado, cómo llevó la enfermedad, se llevó los dolores y pudo cumplir la voluntad de Dios hasta el final. No solamente vieron eso, sino que vieron la tumba vacía y que Jesús había vencido la muerte. No solamente había vencido la muerte viéndolo allí vivo, no después de haberlo visto morir, sino que vieron a la gloria de Jesús y vieron el poder de Jesús y vieron que Jesús ya no estaba muerto y que Él había vencido la muerte, que Él había vencido al mismo infierno, que Él era el Señor de los cielos y de la tierra, que nada se resiste. Y este Dios tan grande que ellos tenían delante de sus ojos, con un cuerpo glorificado, estaban viendo que ese Señor de gloria que ellos tenían delante de sus ojos, ahora venía una vez más a servirles el desayuno. A servirles el desayuno. Una vez más, veían a Jesús tomando el pan y partirlo para darles de comer. Para darles de comer. Aquellos que le habían fallado en la hora más dura, que le habían abandonado, que le habían negado, estaba ahí Jesús para mostrarles el gran amor de Dios. Hermanos, este amor es un amor que nadie puede resistir, ni una roca puede resistir este amor. Es un amor profundo, es un amor alto, es un amor ancho, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que excede a todo conocimiento, dice la palabra de Dios. Este es el gran amor de Dios, es el amor que Dios quiere mostrarnos, y cuando nosotros vemos este amor de Dios, comprobamos este perfecto amor de Dios, experimentamos, conocemos, descubrimos en los momentos sencillos, en hechos muy concretos, el amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Somos atraídos a Él. El amor de Dios nos cautiva, el amor de Dios nos enamora, el amor de Dios nos seduce, y Dios nos quiere llevar en este tiempo a tiempos tremendos en donde podamos experimentar en el silencio, en el silbo apacible y delicado, en la presencia de Dios, en el secreto, nuestra habitación, en nuestra cocina, en el lugar que nosotros tenemos para buscar al Señor en casa. Tiempos con Dios. El Señor quiere darnos tiempos con Él increíbles, donde seamos atraídos hacia Él, recibiendo de su amor, recibiendo de su abrazo, sintiendo su calor. Esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, atraernos, dándonos su amor, ministrándonos su amor. Él estaba allí ministrando el amor. Qué lindo. Cuarta acción de Jesús. Y la última. ¿Qué es lo último que hizo Jesús? Lo último que hizo es mostrar sus planes futuros. Cómo Dios nos atrae a Él, cómo Jesús nos atrae a Él, mostrándonos sus planes futuros. Terminan de comer y ¿qué es lo que pasa? Jesús llama a Pedro personalmente y le hace 3 preguntas, 3 en una, y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Jesús. Y cuando Pedro le respondía así, Jesús le volvía a responder y le decía: bueno, entonces pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y recuerda que Pedro había vivido algo muy feo antes de la resurrección de Jesús, antes de aún la muerte de Jesús, que era el momento de la negación, donde él había fallado a su maestro, donde no había podido cumplir esa palabra que había dado antes: mi vida, Señor, daré por ti. No había podido, ¿no? Fue más fuerte el temor que el amor, pero qué lindo que ahora viene Jesús, lo llama personalmente y le dice: Pedro, hay cosas por delante que yo quiero hacer, hay planes. Jesús ya lo había hecho todo para ganar su iglesia.
ya había muerto por todos los hombres, ya había resucitado para poderle dar una nueva vida. Ahora, ¿qué quedaba? Que se levante ese ejército glorioso, la iglesia del Señor, que se levanten todas las personas que iban a creer en Él y que iban a ser parte de su iglesia en todas las naciones. Y en ese plan estaban incluidos los discípulos y estaba incluido Pedro. Y por si Pedro dudaba que ahora Dios lo había desechado por los problemas que había tenido, Jesús se asegura y le dice: Pedro, ven, quiero hablar contigo, mira, ¿me amas? Y Jesús sabía que Pedro la amaba y no dudaba del amor de Pedro hacia él, pero a Jesús le gusta que nosotros le digamos que le amamos. Y él le decía: sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Dijo: bueno, si me amas, ama, Pedro, lo que yo amo. Ama, Pedro, lo que yo amo. Yo quiero compartirte mi amor a ti, pero quiero que tú entiendas que el amor que yo te tengo a ti, que el amor que yo le tengo a mis discípulos, un amor tan grande que soy capaz de venir resucitado a darles de comer a ustedes y de hacer un milagro en medio de vosotros, eso yo no lo quiero hacer solamente con ustedes. No solamente quiero hacerlo con los escogidos, con Natanael, con Juan, con Jacobo, no. Mi amor es para todos los hombres. Y por eso quiero que apacientes, Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Sabes cómo Jesús nos atrae a Él? Mostrándonos sus planes, mostrándonos lo que hay en su corazón, mostrándonos que Él ama a la gente, que Él ama a las naciones y haciéndonos parte de su sentir, haciéndonos parte de su palpitar, haciéndonos parte de lo que Él quiere hacer en todo el mundo. Así Dios nos atrae, porque el llamado de Dios te enciende. El llamado de Dios seduce también. Recuerda Jeremías cuando quería dejar de hacer lo que Dios le había mandado hacer, porque era difícil la prueba que él estaba pasando, pero dice: no obstante, había un fuego ardiendo metido en mi hueso, y traté de sufrirlo, traté de evitarlo, traté de decir: no, esto no está en mí, pero no pude. El fuego era más fuerte. Y sabes que cuando Dios viene y te llama, Dios viene y te habla, Dios viene y te dice lo que Él quiere que tú hagas para bendecir su iglesia, para bendecir el mundo, para bendecir las naciones. Eso atrae, hermano, te atrae a Jesús, te mueve a buscarle más, te mueve a seguirle más, te mueve a ser como Él es en este mundo, a querer ser como Él. Así que yo te animo en esta noche a buscar de Dios. Y no solamente te animo a buscar de Dios, sino que te digo algo. Yo no sé lo que tú estabas haciendo hasta aquí, hasta antes de la cuarentena y aún durante la cuarentena. Yo no sé qué estás haciendo en tu casa, pero sí te digo que sé lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo es atraerte a Él. Él quiere usar este momento donde tú estás más quieto para que seas atraído hacia Dios. Dios quiere traerte a Él y que tú lo conozcas más y que tú lo experimentes más y que tú intimes más con Jesús y que tú salgas de esta cuarentena totalmente fortalecido en tu vida espiritual. Eso es lo que quiere Jesús. Por eso, acepta la invitación de Jesús. Jesús hoy tiene las mesas preparadas para ti, tiene el banquete preparado para ti y te dice: mira, yo quiero compartir contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero hablar a tu corazón. Jesús dice: quiero hablar a tu corazón, oye mi voz, oye mis palabras, quiero darte dirección, quiero mostrarte lo que quiero hacer, quiero decirte lo que eres para mí. Oye, y no solamente óyeme, sino que también quiero que aprendas de mí. Deja que yo te enseñe. Deja que yo te muestre mis milagros. Quiero hacer milagros contigo. Quiero hacer milagros en tu casa. Quiero que veas mi poder y que mi poder sobrenatural te atraiga a mí aún más. No solamente quiero mostrarte mis milagros, sino que también quiero hacer
cosas nuevas contigo. Quiero tener tiempos donde tú experimentes la profundidad de mi amor, donde tú no quieras dejar de estar conmigo, que sea tan fuerte esa atmósfera de presencia, que se arme en tu casa, que tú digas, wow, no quiero salir de aquí, Dios está aquí conmigo, yo estoy con Él, y esto es lo mejor que me puede pasar, estar y vivir con Él. Dios te quiere llevar a esos tiempos de gloria con Él, de presencia con Él. Y también quiere mostrarte que un largo camino te espera, que la vida no se termina en salvarse de la cuarentena. ¿Vale? Hay futuro, hay futuro. Y el futuro tiene que ver con los planes y con los propósitos de Dios. Y que este mundo se pierde sin Cristo y la gente necesita el Evangelio, que nosotros salgamos a anunciarlo y predicarlo. Te animo en este día a buscar a Jesús. Te animo en esta noche a hacer un altar allí donde estás en tu casa y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero que tú me muestres cuánto me amas y que todo ese amor que yo reciba pueda buscarlo en otros. ¿Qué te parece si nos animamos juntos ahora, en este momento, a buscar de Dios y a recibir todo lo que Él quiere ministrarnos? Voy a compartir contigo una canción que quizás tú no sabes, pero creo que puede ser perfectamente la canción que cantó Pedro el día que Jesús le habló. Quiero que la escuches y que te dejes ministrar a través de ella. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que quieres hacer con nosotros en este tiempo, Señor. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Por mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Dile a Jesús, estoy aquí para vivir tu amor, para experimentar tu amor, para descubrirte más, Señor. Tráeme a ti, tráeme a ti, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, te ama el Señor, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor
me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está allí en tu salón, donde estás mirando este culto online. Él está aquí. Él está allí contigo. Él es real. Más real de lo que tú puedes soñar, más real de lo que tú te puedes imaginar. Él viene a ti hoy. Él viene a tu encuentro. Y Él quiere prepararte mesa. Él quiere mostrarte hoy, más que nunca, cuánto Él te ama. Él quiere abrazar tu vida. Él quiere abrazar tus hijos. Él quiere bendecir tu familia. Él quiere manifestarse como un Jesús vivo, todopoderoso, que sana, que hace milagros, que está pendiente, que tiene propósitos grandes, eternos, maravillosos con cada uno de nosotros y con las naciones. Ríndete al amor de Dios. Ríndete al amor de Dios. Allí donde estás, dile: estoy aquí. Sí, Señor.